Muy buenas noches, estimado auditorio, nuevamente nuestro programa de Tu Espacio que transmitimos todos los lunes de las 8 a las 9 de la noche. Esta ocasión vamos a hablar de un tema muy especial que suscitó la semana pasada y es en referencia a la reunión anual del sector empresarial de Infonavit y sus perspectivas durante los próximos años. Para eso tenemos como invitado especial, bueno, ya antes de mencionar a mi estimado Federico, quiero darle la bienvenida a Saúl Galarza Chavarría, que ya ha estado con nosotros, es el director general de Hogares Noticia. Y bueno, pues Saúl. Hola, ¿qué tal, Héctor? Oye, dime. pues qué bueno que vienes otra vez acá a visitarnos, qué bueno que estás por acá. Es un tema muy importante, que nos platiques cómo les fue, qué pasó por allá y demás. Y bueno, Federico, muy buenas Héctor, noches buenas nuevamente. noches, buenas noches a nuestro por auditorio. Acompañarnos. Gracias, Saúl, gracias por estar con nosotros. Y pues platícanos cuál fue tu experiencia en esta reunión. Yo tuve también la oportunidad de estar por ahí, pero... Antes Sí, de empezar, sí, mi sí, estimado sí. Federico, Sí, me gustaría claro. que me platicas, esta reunión, que como su nombre lo dice, es reunión anual del sector empresarial de Infonavit. ¿Hace cuántos años se viene haciendo? ¿O es la primera vez que se hace? ¿O ya hemos venido trabajando años anteriores? Bueno, Héctor, Federico, amigos del auditorio, muy buenas noches. Sí, esta reunión, bueno, había una disyuntiva precisamente allá en Cancún, que es donde se realizó la misma, si estaban entre la 12 o la sesión número 14. Bueno, seguramente era cabalístico para no mencionar el número 13, pero sí, efectivamente es una reunión que se viene organizando ya desde hace muchos años anteriormente, y hay que decirlo, se realizaba en Acapulco. Era la sede, digamos que por tradición, hasta hace 2 años, que por la obviedad que todos sabemos de la inseguridad, bueno, pues fue el evento trasladado hasta Cancún, que bueno, también hay que decirlo así, como que causó en el momento que se ha anunciado que es en Cancún como que mayor inquietud en este evento, y bueno, pues la presencia de quienes asisten a la misma se ha visto que ha incrementado en los últimos 2 años en comparación de lo que se venía realizando en Acapulco. En esta ocasión esperaban 250 personas, llegaron 100 más, lo que habla por supuesto de la importancia que tiene para muchos de los empresarios esta reunión, y donde efectivamente, ¿qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es lo que se analiza? Bueno, entre otros muchos temas, se da una especie de visión hacia futuro, digamos, se trata de ver de qué manera en el futuro podría estar configurado el instituto. Hay que considerar que hay tiempos nuevos, ¿sí? Hoy la velocidad, por ejemplo, con la que la tecnología mueve a los sectores productivos es verdaderamente impresionante. Y Sebastián Fernández Cortina, que es además el director del sector empresarial, o vamos, quien representa a los empresarios ante esta institución, hablaba precisamente de ese tema, de cómo la tecnología en los últimos 2 años ha venido permeando alrededor de los sectores productivos, y él decía, estemos muy atentos en la industria habitacional, porque lo que tendremos hacia adelante o en los próximos años, bueno, de la mano de la tecnología va a ser sin duda un parteaguas, ¿no? Él da una cifra, si me permiten, aquí la traigo, no quiero dar un dato equívoco. Él decía que, Como buen periodista, ¿verdad? sí, por supuesto, ¿no? Que consideremos que 90% de todos los datos digitales que se han creado en los últimos 2 años, bueno, esa cifra va a crecer 4.300% de aquí al 2020. Y aquí era donde invitaba él a la reflexión, dado esa velocidad con la que se está moviendo, por ejemplo, internet y todas las aplicaciones, las redes sociales, y hacia el interior de las propias instituciones. Bueno, pues él decía, hay que estar atentos, porque dentro de esa bandeja hay que trabajar para poder impulsar a una industria de la vivienda, que evidentemente necesita también pues la aplicación del mismo procedimiento para poder empujar muchos temas, ¿no? Recordemos, y aquí viene un poquito incluso la historia misma del Infonavit. Hace todavía algunos 15, 20 años, tanto los desarrolladores de vivienda como los propios derechohabientes
llegaban con sus enormes paquetes de papeles y papeles que les pedían, ¿no? Como requisitos. Hoy todo eso ha cambiado. De hace, ¿qué te gusta, Federico? Con la época de Víctor Manuel Borrás, cuando no, Víctor Manuel Borrás como que vino a empujar el tema de toda la digitalización, toda la digitalización de los documentos, por ejemplo, que se piden al interior del Infonavit. Y hoy vemos a una institución, ciertamente, que ha trabajado mucho de la mano con el tema tecnológico. Han agilizado procedimientos, se han digitalizado los procesos para poder atender de mejor manera a los derechohabientes y por supuesto a los desarrolladores. Hoy los desarrolladores ya no tienen que llegar con sus diablos llenos de cajas y de expedientes y más expedientes. Hoy ya todo se hace de manera digital, hoy se hace vía internet. Y bueno, Sebastián Fernández Cortina decía, sí, ese ha sido como que el primer paso, pero hay que ir más allá. La verdad es que no se sabe qué es lo que en 10 años nos va a deparar el tema tecnológico, pero hay que estar preparados para todo ese tema. Claro. Oye, Saúl, ¿con esto quieres decir que vamos a regresar a un Infonavit virtual? ¿A un Infonavit virtual? Sí, digo, si vamos hacia la tecnología, eso es virtual, o sea, sí. cómo se maneja, pero virtualmente hace algunos años que el Infonavit no era real, era virtual. Entonces, ¿vamos a regresar al pasado? ¿O te refieres a la tecnología que esto nos puede ayudar o en un momento dado puede jugar en contra de nosotros? Sí, También. yo creo que no estás equivocado del todo. Evidentemente, en el momento en el que la tecnología misma está de la mano o al servicio de nosotros, bueno, eso también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque también se comienzan a transparentar muchas cosas. Y yo creo que desde ese ámbito hay que ver la parte buena, ¿no? De todo lo que puede resultar el uso de la tecnología. En el Infonavit lo saben, han trabajado muy de cerca en esto y hoy se están preparando, digamos que están sentando las bases para lo que pueda venir para los próximos 4 años, ¿no? Y ya Sebastián Fernández lo está diciendo, y yo creo que esto va más allá de un asunto de cambio sexenal, por ejemplo, ¿no? Se tiene muy claro pues, la cantidad de créditos que, por ejemplo, hoy se generan, las subcuentas de vivienda, el recurso mismo de los trabajadores, y bueno, eso habla de la transparencia con la que un organismo como el propio Infonavit tiene que trabajar y precisamente en beneficio de sus propios derechohabientes y que es, a final de cuentas, un instituto de los trabajadores, ¿no? Oye, Saúl, y se habló de los temas, de los nuevos cambios que va a haber en el Infonavit y todo en cuanto a que ya van a poder hacer créditos papás con hijos y todo eso. ¿Hubo esos Bueno, temas? que va a haber y que ya está bien. Ya o sea, está. por ejemplo, los créditos que se juntan Infonavit Fobiste, que hace pocos días fue anunciado. Bueno, y que ese ya estaba, ¿no? O sea, ese ya lo venimos trabajando anteriormente ya. Bueno, un par de años. Se mencionó, por ejemplo, David Penchina, quien es el director del Infonavit, hablaba de Mejoravit, por ejemplo, ¿no? De cómo este programa que en febrero pasado tuvo que ser suspendido por cuestiones de coyotaje, de corruptela que se descubrió alrededor de este mismo programa. Bueno, hoy digamos que se trabajó en los últimos meses para poder relanzar el mismo, un producto que en la medida de lo mismo pudiera evitarse actos de corrupción, ¿sí? Debido a que era verdaderamente horroroso, ¿no? La manera en cómo se estaba manoseando este producto hipotecario, que si bien no es un crédito como tal, es una acción, bueno, pues no deja de tener apellido, ¿no? Que se llama Infonavit y el segundo son trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, David Penchina hablaba precisamente, o daba cuenta ya a los desarrolladores, a los empresarios de la vivienda, de cómo se trabajó en los últimos meses para poder perfeccionar, si se puede decir así, o de algún modo la manera en cómo se pueda operar este producto y de esta manera evitar lo que en el pasado sucedió con el mismo, ¿no? Era un producto que, si bien contribuye, para los amigos que nos están viendo, a mejorar las condiciones de estructura de la casa, por ejemplo, a lo mejor impermeabilización o pintura, bueno, pues ahora se va a ofrecer lo mismo, pero de una manera con más candados, que se evite precisamente el que personas ajenas o terceros puedan meter mano y trastocar lo que pueda implicar la naturaleza misma de un producto del Infonavit. Y que ahí lamentablemente es porque no existía la garantía, ¿no? Como tal. Era más bien de buena fe, ¿no?
el que tú ibas a pedir para poder hacer mejoras a tu vivienda, pintura y lo que fuera, pero no existía la garantía como tal. Así es. Sí. Efectivamente. Bueno, primero... Porque puede ser la casa de tus papás, de quien quieras, puede ser la originalmente la garantía era la casa. En el momento que se considera que no hay garantía, empiezan no empiezan, pero digamos se fortalecen los abusos. Y con base en eso, precisamente en meses pasados, se quita el Mejoravit y será relanzado. Bueno, de hecho, ya en Consejo ya se aceptó y en los siguientes días nos darán ya las políticas nuevas del producto. Okay. Así es, daban un recurso vía tarjeta a los derechohabientes para que estos a su vez fueran a alguna tienda de servicio, de autoservicio y compraran el material que necesitaban para mejorar su casa. ¿Y qué sucedía? Si en el pasillo de este centro comercial o ferretería, por decirlo así, encontraban alguna televisión, bueno, pues entonces venía la televisión o los 15 años de la hija o alguna cuestión así, que desgraciadamente así fue, sí, hay que reconocerlo. Sí, porque además había quienes compraban esas tarjetas, ¿no? Entonces ahí fue donde se desvirtuó por completo pues la esencia misma de este producto. Así es. Muy bien, Saúl, vamos a un corte y regresamos, ¿te parece? Me parece muy bien. Ok, estimado auditorio, vamos a un corte y regresamos con ustedes en unos minutos. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
regresamos aquí. Muy bien, ya estamos de nueva cuenta. Y bueno, Saúl, pues platicando acerca de este mismo tema, ¿no? ¿Qué otras cosas importantes, sobresalientes, crees tú que vale la pena comentarlas? Sí, hubo muchos temas interesantes, por supuesto que yo creo que no va a bastar un programa para hablar de todo lo que estuvo ahí, pero hubo uno que particularmente me llamó mucho la atención y que platicábamos o comentábamos en el corte, y fue la participación de la mujer dentro de esta industria. Hubo un panel como tal donde fueron invitadas mujeres al mismo. Había una empresaria desarrolladora, Lidia Álvarez, quien además fue presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Valle de México. Había una invitada por parte de Sedesol, una invitada también por parte de la Comisión Nacional de Vivienda. Y bueno, esto nos habla de algún modo que una industria que siempre se le ha visto como una industria, valga la redundancia, de hombres, bueno, nos damos cuenta también que la participación de la mujer cada día ha ido abriendo brecha. Hoy vemos a mujeres empresarias dentro de esta industria, y con bastante éxito. Incluso recuerdo, por ejemplo, a una desarrolladora de allá de Sonora, Aurora García. Aurora García, quien además ha obtenido reconocimientos por parte del Infonavit por el tipo de vivienda que desarrolla, mucho de carácter social, y eso habla también de la manera en cómo la perspectiva o la visión con la que se trabaja al interior del Infonavit y hacia el exterior, bueno, pues nos da precisamente ese resultado, ¿no? La participación de la mujer en una industria, en un sector que tradicionalmente había sido de hombres hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Así es, exacto. Y bueno, también hay que recordar que en el sector inmobiliario sí existe mucho la participación de la mujer, y desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, en el sector inmobiliario, no en la cuestión hipotecaria de Infonavit o de la comercialización inmobiliaria. Exactamente, digamos, ¿no? En la comercialización inmobiliaria sí ha existido eso, ¿no? O sea, obviamente sí hay es donde más han sobresalido, ¿no? Algunas mujeres, y hemos comentado en algunas ocasiones que bueno, que había muchas personas, lamentablemente, que no estaban preparadas y que buscaban esta actividad como para distraerse en los tiempos libres, ¿no? Digo, sin mal plan, pero sí, bueno, sí, es lo que se ha tradicionalmente dicho. Así es, ¿no? Uh-huh. Que lo que se ha dicho, que mientras tenían a los hijos en la escuela, bueno, se dedicaban a lo que era la cuestión inmobiliaria. Sí, lo que es la parte de Infonavit o crédito bancario o viste, lo que sea, sí ha sido más de los hombres, sí, como que más especializado, ¿no? O sea, más... Sí, pero aparte del desarrollo y la construcción, ¿no? Y de aparte del desarrollo y la construcción. Y el sector financiero. Y el sector financiero es lo Así que es. más ha estado el hombre involucrado, ¿no? Que la mujer. Sí me sorprende ver saber de este caso de esta mujer, Aurora García, que de bueno, Sí, de León, así es. que ha sobresalido en este sector, ¿no? Por esa parte. Y bueno, pero pues digo, oportunidades hay para todos. Realmente el que quiere venir a trabajar, el que esté capacitado, el que esté preparado, pues puede estar dentro del sector. O sea, no hay ningún impedimento. A lo mejor pudo haber sido medio molesto para muchos hombres que estuvieron ahí el que se hiciera este panel en particular, ¿no? Que no fue, siento que no fue tan aceptado, ¿no? Tan aplaudido, digamos. Tan aplaudido el tema, ¿no? ¿Cómo Así ves tú es. eso? Sí, y sin embargo, y bueno, hablando propiamente de que era una conferencia en ese momento de mujeres y dirigiéndose a los hombres, o aportaron datos interesantes, por ejemplo, ¿no? Daban por ahí un dato de que de cada 100 mujeres, el 99% procura que el crédito que tienen en su familia, a lo mejor no propiamente el de ella, sea pagado al mes de manera oportuna, ¿no? Entonces hablaba también de cómo la mujer del otro lado, desde la parte de los derechohabientes, ha asumido la responsabilidad
capacidad para poder cumplir a cabalidad con los créditos hipotecarios, y que esto de alguna manera repercute a final de cuentas en que haya un tren de la vivienda sano, considerando precisamente la parte de la mujer detrás de todo esto, empujando para que las cuentas, bueno, dentro de la economía doméstica, dentro de la economía familiar, bueno, pues para que puedan cumplir a cabalidad con el patrimonio desde la parte del dinero, ¿no? Que dicho sea de paso, te voy a decir, es tan importante, siempre hemos sabido hasta desde el punto de vista de la religión que hay que tener casa, vestido y sustento. Obviamente la mujer lo que le interesa es generalmente, porque además por la situación mundial que vivimos, la mujer es la que generalmente tiene que sacar a los hijos adelante. Y teniendo, digamos, estos 3 conceptos medianamente cumplidos, todo lo demás no le importa, y la mujer muchas veces, y hay que reconocerlo así porque así es la que saca a la familia adelante. Y fíjate, todos estos comentarios vienen a confirmar lo que yo siempre he dicho. Yo que manejo también la parte hipotecaria, el 80% de mis clientes son mujeres. Son mujeres. Y están entre los 30, es cierto, entre los 30 y los 45 años de edad. Y son las que sacan los créditos hipotecarios. Así es. Claro, y no solo eso, dentro de las empresas, ¿no? Por ejemplo, Federico, dentro de tu empresa, ¿cuántas mujeres hay? Pues yo estoy rodeado de mujeres, ese es el problema. Yo Desde mi tengo que esposa, trabajar ¿no? porque tengo que mantener a varias mujeres, pero bueno, eso es aparte. No, realmente yo te voy a decir, y además como empresario lo digo, la mujer muchas veces es más confiable que el hombre. Es más responsable. Más ¿no? responsable, Trae la exactamente. responsabilidad ya por Exacto. naturaleza, ¿no? Exacto. Sí. Te diviertes cuando entre ellas empiezan a pelear, etcétera, etcétera, que son rencillas muy chistosas que a mí siempre por así decirlo, y no lo digo por mal, me divierte, me llega a divertir, hasta que llega un límite pero sí las mujeres considero que hacen más viable y más confiable un negocio. Sí, por supuesto. Yo creo que en nuestro caso, o quienes tienen empresa y lo vivimos, y quienes tenemos una mujer que también forma parte a lo mejor desde la administración de la misma, bueno, pues toma decisiones muchas veces rápidas y acertadas mientras tú todavía estás meditando, ¿no? Entonces yo creo Mientras no tomas decisiones, mientras yo no las tomo decisiones decisiones, las toman ellas. Los Exactamente. que estamos casados así lo sabemos. Sí, claro, así lo sabemos. En todos los ámbitos. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, el que en esta reunión empresarial allá en la ciudad de Cancún haya habido un foro dentro del foro haya habido un espacio para las mujeres, yo creo que al margen de que si gustó o no gustó, porque seguramente a muchos no gustó en una industria de hombres, bueno, hay que reconocer el trabajo que muchas de estas mujeres están realizando día a día desde todos los ámbitos, ¿no? Y que al final de cuentas, como bien estamos comentando, apuntalan a una industria que es generadora de empleos, que con toda la parte motriz que se mueve alrededor en cuanto a productos que se venden, se generan, se comercializan más allá de la propia casa como tal, bueno, pues habla de un importante, más que valor agregado, de un importante valor dentro de la misma industria, ¿no? Así es, así es. Y sí, digo, afortunadamente las mujeres son más confiables en este sentido, ¿no? Así es. Así es. Y miren, y nada más para que no se nos vaya, porque seguramente muchos estarán pensando y de cómo se llamó este evento allá, Sí. reimaginando a la vivienda como eje de la inclusión social. Yo creo que este es el otro tema, la parte de la inclusión social, que es donde versó mucho del trabajo que durante 3 días se realizó allá en Cancún, la parte de la inclusión social. ¿No es así, Federico? Sí, yo te voy a decir, a mí me llama la atención, y ahorita que das el título, siempre, y además he hecho alusión a ese tema en este programa y en otros foros, en donde en el año, hace 2 años aproximadamente, el entonces secretario de Sedatu nos dio un dato arrollador. 67% de la vivienda en México es irregular. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente, ya sea desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista formal, la vivienda no es de su propietario. Y parecería una incongruencia. Si es propietario, pues es la vivienda. Bueno, precisamente para que yo pueda ser propietario de mi vivienda,
necesito ciertos documentos y cierta formalidad para que esto se lleve a cabo. O haber cumplido con los impuestos que se me exigen o con ciertas normas, ciertas reglas para que esto se dé. Por ejemplo, en el caso de la muerte de un propietario de una vivienda, si los documentos no están en orden, obviamente esa vivienda no será de los herederos. Y con todo lo que esto conlleva al incumplimiento de ciertos contratos y incluso, por ejemplo, en el arrendamiento. Yo no puedo irme a juicio si no soy propietario de una vivienda. Oye, que estoy en el intestado, perfecto, resuélvelo y entonces. Claro. Pero hasta que no haya albacea, no puedo irme, por ejemplo, a cuestiones jurídicas o legales. Perfecto. Esto es importante. Así es. Otro tema fue el llamado que hace David Penchina a los industriales de la vivienda, y es el de la unidad precisamente. Él pidió que al margen de todo se trabajara con unidad para poder avanzar de manera correcta, lejos de enconos o de malos entendidos. Pidió que esta industria debe de avanzar en ese eje que tiene que ver donde todos participan, y sobre todo dentro del Infonavit, que son empresarios, gobierno y los propios trabajadores. Ese llamado yo creo que lo hizo de manera muy responsable. Él entiende perfectamente a este sector, dónde se encuentra este sector en este momento muy particular, y yo creo que el llamado que hace David Penchina hay que analizarlo, hay que desmenuzarlo de manera importante, porque de eso dependerá sin duda mucho de lo que hacia el futuro se pueda hacer. En la medida que se esté trabajando de manera coordinada, más allá de entre instituciones, sino también entre empresarios, bueno, de esa manera se va a poder atender de mejor manera a los derechohabientes con la vivienda o con el crédito que ellos necesitan, ¿no? Perfecto. Así es. Sí, así es. Así es. ¿Algún otro tema que te llame la atención? Porque de hecho, el último segmento del programa lo vamos a llevar Héctor y yo, pero nos gustaría que nos dieras a lo mejor algún otro aspecto de los que te llamaron la atención del programa, precisamente la última sección, para poderte criticar a gusto. Sí, seguramente, y así lo harán, y espero que lo hagan muy bien. Sí, Yo confío no te en todos. preocupes, que lo no, vamos a esa es hacer nuestra muy bien. especialidad, Eso no nos te da a nosotros aquí. Sí. David Penchina hablaba de la oferta del suelo, que hay que estar muy atentos con la oferta del suelo, un tema que él consideraba era un reto para el propio instituto, y bueno, y era también desde la parte del sector empresarial donde se debería de trabajar, ¿no? La oferta de suelo, bueno, pues decía, hay que trabajar, hay que trabajar en la parte de la demanda, bueno, pues ya existe, ¿no? Pero lo otro es donde se debe de cerrar con pinzas, porque aún existen ahí muchos elementos que no permiten que la oferta de suelo, bueno, pues avance como se debe. Entonces yo creo que es un tema que David Penchina focalizó, y muy concretamente en esta reunión, y que, bueno, lo decía, es uno de los retos que se tienen hacia adelante, ¿no? Así es. Ok, Así es. Y yo creo que al fin y al cabo que es importante eso. O sea, la oferta la tenemos muy delimitada, muy determinada. Perdón, la demanda la tenemos muy delimitada, muy ordenada. Pero la oferta no. Incluso cuando uno se pone a buscar datos, no existen datos de oferta confiables. Así es. Y tenemos que generarlos. Independientemente, el Infonavit obviamente como la casa de las casas, como se le ha dicho, pero a nivel general, a nivel del mercado, no tenemos la precisión del mercado a cual nos tenemos que dirigir, y creo que es importante. Así es. Y bueno, vamos a despedir a nuestro amigo Saúl Galarza. Se tiene que retirar, ¿sí?, por cuestiones personales, pero va a estar con nosotros apoyando y sustituyendo a Federico Sobrino, quien estará 15 días, 20 Un mes. días, un mes de vacaciones. Bienvenido, ¿eh? Sí, un mes de vacaciones se va Federico Sobrino, y bueno, Saúl Galarza será quien esté en su lugar, apoyándonos para para hablar de todos estos temas y ampliar un poquito más todo esto de lo que se estuvo comentando el día de hoy.
bueno, pues habrá momentos en los cuales vayamos ampliando un poquito más eso, ¿no? ¿Qué te parece eso? Me parece bien y gracias por la invitación. Aquí estaremos muy puntuales todos los lunes durante la ausencia de nuestro amigo. Entonces, aquí vamos a estar con mucho gusto acompañando al auditorio. Y yo quiero nada más agregar, no sé si merecidas, pero sí necesarias, parafraseando a alguien que así lo decía en televisión y aprovechando el medio. Pues sí. Muy bien, Federico. Ya cualquier persona se siente Joaquín López Dóriga. Yo nada más ahí lo dejé. Lo bueno es que no vas temporal, ¿eh? No te vas ya de definitivo. Muy bien. Bueno, pues, Saúl, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues lo vamos a tener aquí durante un mes a Saúl y bueno, durante muchos otros programas más también. Gracias. Sabemos que tienes muchas ocupaciones y demás, pero bueno, este mes que nos vas a hacer el favor de estar aquí con nosotros. Ningún favor, encantado de la vida. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, regresamos. Ya despedimos a nuestro buen amigo Saúl Galarza, que estará con nosotros próximamente en ausencia de nuestro amigo Federico Sobrino. Gracias, Héctor. Y muy bien, Federico, pues vamos a continuar acerca de los temas y datos importantes que llamaron la atención en el evento allá en Cancún. Y bueno, y uno de esos era el desarrollo en la parte del sureste, Federico, que nos comentabas. Así es. A mí me llamó mucho la atención, Héctor, que se mencionó que la zona sureste de la República, estamos hablando
de la península de Yucatán en general, pero en particular obviamente Cancún y toda esta zona está teniendo un crecimiento del 36% anual. Wow. Estamos hablando, por ejemplo, de una economía como la China, en donde tiene un 10-12%. Sí, claro. Imagínense tener el 36% anual. ¿Esto qué nos quiere decir, Héctor? Que ahora sí que me siento como en el fútbol, sí se puede. Sí. Sí se puede, porque además no solo, digamos, en este momento estamos hablando de la parte sureste de nuestro país. Hace algunos años, y ya también un crecimiento constante, es el que se ha dado en el Bajío. En el Bajío estamos hablando desde la parte de Querétaro, pasando por todo Celaya, Irapuato, León, Aguascalientes. En donde el clúster automotriz que le llaman, o el clúster de la aeronáutica, etcétera, etcétera, ha hecho que esta región esté creciendo también a pasos agigantados. Entonces, sí creemos, o sea, aunque, y te voy a decir porque además esto se relaciona con un tema que comentamos en días pasados, en donde tuvimos la oportunidad hace aproximadamente un mes de estar en Panamá. Cuando salimos de México, sí, tenemos problemas políticos, problemas económicos, problemas de toda índole, pero realmente cuando vemos el país desde afuera, tenemos la oportunidad de ver que el país, aunque a nuestros ojos desde aquí adentro marcha mal, no marcha tan mal. Realmente tenemos la expectativa, la perspectiva de un crecimiento, pero ese crecimiento depende de nosotros. A mí siempre que me dicen, oye, es que hay que ver que el gobierno haga, no, espérame, el gobierno tiene una función específica de facilitar las cosas. Si el gobierno no nos facilita, nosotros debemos de buscar los caminos. No quiero decir con esto contraponernos con el gobierno, claro, pero enseñarle al gobierno por dónde nos tenemos que ir. Y creo que lo que estamos diciendo, tanto en el Bajío, hace algunos años, hace 8 o 10 años que empezó esto, como ahora el sureste y algunas otras partes de la República, están dándonos el ejemplo en eso. Ya sea por, en principio, necesidad. ¿Y a qué me refiero con la necesidad? Sabemos que la parte sureste de México, sobre todo, digamos, la Riviera Maya, está formada, digamos, de gente migrante, de inmigrantes de otras partes de la República Mexicana, afortunadamente. Pero hay otras ciudades importantes de nuestra República Mexicana en donde están llegando extranjeros, en donde a lo mejor nos están llegando a poner el ejemplo y, digámoslo, no en plan de crítica, sino en plan de decir, yo siempre lo he pensado, tenemos un gran país. Sí, claro. Un gran país en donde a lo mejor llegan otros precisamente viendo lo que nosotros no vemos y a ponernos el ejemplo. Nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos esta población, esta gran población de 120 millones de oferentes y de requerimientos de muchas cosas. Nosotros los inmobiliarios, y digo, Héctor, no me dejarás mentir, decimos que en la Ciudad de México el negocio inmobiliario es para todos. ¿Por qué? Hay demanda de todo. El sector inmobiliario, yo les puedo decir al día de hoy, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, está creciendo y con sus características particulares en cada zona, ya sea industrial, ya sea comercial, ya sea habitacional. Y sí me llamó la atención este dato que yo desconocía y que curiosamente nos dio un extranjero. También eso lo tengo que decir. Entonces, como que se conjunta esto, sí, claro, con lo que estamos comentando. No sé cuál sea tu punto de vista, no sé. Mira, yo entiendo que a lo mejor sí. Bueno, anteriormente estaban, por ejemplo, los en desarrollo, estaba León, estaba San Luis Potosí, en primeros lugares, ¿no? Así es. Que eran los estados donde, yo no sé si ya dio su máximo esto, y ahora sí tenía información acerca de que hacia el sureste estaban creciendo, sobre todo en la parte de Mérida y Playa del Carmen. ¿No es cierto? Playa del Carmen.
Bueno, Mérida, bueno, Progreso, que es su... Ah, no, bueno, Ciudad del Carmen, Campeche. No. En Cancún y la Riviera. Playa del Sí, Carmen. Playa del exacto, Carmen, sí, Playa así del es, Carmen así. que- Y hacia Tulum ahorita va a haber crecimiento también. Así es, Ajá. que mucha gente que trabajaba ya en Cancún vivía en Playa del Carmen. Así es. Entonces estaba creciendo demasiado Playa Así del es, Carmen. Así es. Tuve la oportunidad de estar hace un par de años por allá y sí, efectivamente yo veía que sí, que estaban creciendo muchísimo hacia allá. Es más, mucha gente está comprando de aquí a allá para Claro, vacacionar claro, y para así es. rentar, o sea, para Claro, negocio. Claro, sí. Digo, la inversión inmobiliaria, que cosa que me pone muy contento, hay mucho inversionista que hoy está comprando para rentar. Sí, demasiado, ¿eh? Y yo creo que, bueno, obviamente el mercado en general está creciendo. Yo, en primer lugar, bueno, lo que comentabas ahorita, me acuerdo la primera vez que pisé yo la Quinta Avenida en Playa del Carmen, que fue para tomar el ferry a Cozumel. Y hoy, pues, en ese momento lo importante era Cozumel. Así es. Hoy, sin dejar la importancia de Cozumel, la importante también se volvió Playa del Carmen, que era, digamos, de inicio el puerto donde tomabas el ferry. El ferry para sí. Sin embargo, creciendo hacia abajo, ahora ya Tulum también es un punto importante a nivel, bueno, a nivel general, pero inmobiliario en particular de lo que estamos hablando. Y esto me recuerda mucho, o me llama la atención, te acordarás hace algunos años que decían los japoneses que nos compraban el territorio de Baja California. El territorio de Baja California, además, tomemos en cuenta que es una zona desértica. Y ellos decían que podían hacer mucho con ese territorio. Nos lo compraban o nos lo rentaban a cierto tiempo. Creo que ya no hizo falta y creo que ahora nuestros amigos chinos lo están ya acabando de poblar. Claro. Pero bueno, obviamente tenemos además del mercado propio de México, con 120 millones, tenemos prácticamente el mercado más importante del mundo allende el Río Bravo, que bueno, allí en Tijuana no existe el Río Bravo, pero bueno, el mercado de los Estados Unidos. Sí. Esto es impresionante. Yo creo que las condiciones están dadas y que depende de nosotros. Si el gobierno no sigue nuestro ritmo, y vuelvo a hablar de los ejemplos. No hablemos de cuestiones violentas, etcétera, porque bueno, ahí hay intereses particulares. Pero el ritmo que se está siguiendo en el Bajío, en el sureste y en algunas otras partes de la República Mexicana, yo creo que es difícil de detener y que además también hay que partir de algo. El sureste ha estado durante muchos años aletargado en cuestión de crecimiento y ahorita a lo mejor lo que está haciendo, pero se me hace que nos va a rebasar fácilmente, es poniéndose, digamos, a tono con la parte centro del país. Sin embargo, bueno, tienen todo, tienen naturaleza, tienen recursos, tienen todo para rebasarnos y si no nos ponemos atentos, al rato vamos a ser los atrasados nosotros. Así es. Oye, y luego Sí. también recuerdo, estaban allá haciendo los japoneses esta zona comercial. Los chinos, era Los chinos, perdón, los chinos. Dragon Mart. ¿no? Que eso fue lo que motivó a que mucha gente empezara a construir por allá y demás, ¿no? Así es. Fue lo que alborotó un poquito, yo creo que esto, ¿no? Así Este es. negocio. Así Y es. mucha gente se empezó a ir. Sí. Y yo te voy a decir, ahora que estuvimos, me llamaba la atención incluso tuve la oportunidad de subirme a un taxi. Yo me acuerdo de las primeras veces que iba yo a Cancún, pues el taxi era pues un coche destartaladón, un coche... Ahora no. Ahora estamos hablando de coches nuevos. Tal vez por exigencia de las propias autoridades, pero esa exigencia al fin creo que se traduce en desarrollo y se traduce en que la gente está enfocada hacia un fin, hacia una meta, exactamente. Llámese turismo, bueno, específicamente turismo, pero el turismo involucra otra serie de eventos económicos. Entonces, creo que es lo importante y creo que tenemos que mirar hacia allá y el ejemplo nos lo están dando allá. Sí. Yo por eso regresaré las veces que tenga oportunidad, porque pues me gustó mucho
el esquema que se Y maneja. además Cancún como tal ha crecido demasiado, ¿no? En Así cuanto a es. centros comerciales, en cuanto a hoteles, en cuanto a ya condominios habitacionales. Así es, así O sea, es. ya hay mucho, mucho, mucho por allá. Sí, Y bueno, y digo, y de ahí se van a tener que seguir alargándose a otros lugares, ¿no? Sí. O sea, yo sé que me queda claro que no todo va a ser Cancún. sí. Sin embargo, sí, por toda la península van a estar construyendo. Bueno, una de las ciudades que a mí en particular, no sé si coincidas, más me gusta de la República Mexicana es la ciudad de Mérida. Sí, nada, es precioso. Mérida, que además tiene también una capacidad enorme de crecimiento, no solo a nivel inmobiliario, que yo lo veo en sí en toda la península, pero a nivel de todo tipo. Por ejemplo, yo Seguridad, conocí hace economía. poco, exactamente, un tema médico en donde querían poner su sede en Mérida y sus alrededores a nivel, digamos, regional. No estamos hablando de México, estamos hablando de México, Centroamérica, etcétera, etcétera. No se ha desarrollado, y te voy a decir, tristemente, por cuestión de las autoridades. Pero hasta donde sé, era una inversión bastante fuerte y una inversión estadounidense. Entonces, bueno, ahí tenemos las capacidades, ahí tenemos los resultados, que trabajando las cosas se logran. Tenemos otro polo que yo te voy a decir que no debemos pasar dejar de observar. El tren suburbano que se va a hacer de la Ciudad de México a la ciudad de Toluca va a ser muy importante para el desarrollo regional, el desarrollo alrededor de ese tren. Oye, yo tengo mis dudas. ¿Dónde va a pasar ese tren? Acabo de ir a la ciudad de Toluca Ajá. este fin de semana. Sí. Nunca vi las famosas vías, nunca vi los túneles, nunca vi nada. Solamente vi una carretera en medio que están construyendo. Hasta donde entiendo, por ahí va a ser. Sale de Toluca, ¿Con no sé caseta? exactamente de dónde. Bueno, sí, digo, ahí tendrá, las autoridades nos están diciendo que sé que también ha habido problemas con los vecinos, porque el punto de llegada o de salida, según como se vea en la Ciudad de México, es el Metro Observatorio, Así es. que conectaría y que además sería sensacional. Imagínense salir de Toluca y poder prácticamente en una sola vista llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, o viceversa. O sea, hoy tomar, a lo mejor vengo de un vuelo internacional, de un vuelo nacional, y tengo que salir a un vuelo internacional en otro aeropuerto. Bueno, ya tengo Sí. la alternativa de transporte terrestre para poder hacerlo. Pues yo lo único que nunca vi fue una obra férrea. Yo, hace algunos meses que no voy a Toluca, pero sí efectivamente estaban poniendo incluso un puente, según recuerdo. Sí, pero es vehicular. Todo, o sea, todo lo que hicieron la obra, todo es vehicular. Ah, es vehicular. Todo es vehicular. Yo no veo absolutamente nada que me haga pensar que por ahí va a pasar un tren o por ahí va a pasar algo. No sé. Exacto. Bueno, No lo sé. veremos. No sé, me sorprende. Acabo de estar este fin de semana, me quedé sorprendido. Dije, bueno, pues por aquí va a pasar el tren y Bueno, a lo mejor la tecnología ha hecho que ya no se a necesite. lo mejor ya no es tren, a lo mejor va a ser el Exacto. Metrobús, ¿no? O sea, Podría ser, pero va a bueno, circular no. por la carretera. Pero bueno, de todos modos, o sea, el transporte que sea, de todos modos, desde mi punto de vista, va a desarrollar la zona. Desde el punto de vista, o sea, desde nuestro tema, lo inmobiliario. Y, al fin y al cabo, lo inmobiliario siempre requiere de vivienda. Bueno, fíjate, ahí hay un tramo muy interesante, ¿eh? Ujú. Que es todo lo que son los encinos, Jajalpa, Sí, todo lo que Lerma. está Lerma, todo Así es. eso es un corredor muy importante, Exacto, ¿eh? exacto. Muy importante Sí. para poder crecer, ¿eh? Yo te voy a decir, me llama la atención, tú sabes que tengo la oportunidad de ser maestro de la Universidad de Anáhuac. Ujú. Bueno, cada día tengo más alumnos que viven en Metepec y que diario van y vienen a trabajar en la Ciudad de México. Sí, pues porque está la entrada, ¿no? Pues bueno, sí, pero Sí, no yo vas te voy a decir, yo vivo en la villa y vengo diario a la Ciudad de México. Y yo hago más tiempo Que ellos, que ellos, exactamente, viviendo en un estado diferente. así es, Tal cual, o sea, así cual. es. Y con Ajá. sus complicaciones, ¿eh? Porque tiene sus complicaciones es. desde Toluca a México. claro, claro. Tiene una caseta, tiene camiones, tiene una serie, incluso yo te voy a decir, para quien sufre a lo mejor algún padecimiento cardiovascular,
pues Sí. subes a más de 3,000 metros, ¿eh? Sí, no. Entonces, no, bueno, no es un tema sencillo. No. Entonces, yo creo que sí, nos tenemos que poner a trabajar en ver soluciones y no problemas. Así es, efectivamente. Como lo han visto nuestros paisanos del Bajío, paisanos, pues, me refiero a México, del Bajío y del sureste, aunque a veces los del sureste no se sienten tan paisanos, pero bueno, Claro. somos paisanos y al fin y al cabo sí me llama la atención lo que han logrado hacer. Y otra cosa importante, Fede. Esto de lo que se está dando con Estados Unidos y Cuba Ujú. también ha permitido a mucha gente venirse para México. Así es, O sea, así mucha es. gente está llegando a México, a lo que es precisamente ahí lo que es Cancún, y bajan a Mérida, ¿eh? Sí, y te voy a decir, complementando con esto y hablando, siguiendo hablando, por ejemplo, de Panamá, de República Dominicana, está llegando no solo población venezolana, capital venezolano importante a ciertos países, y yo me atrevería a decir que a México también. Está llegando. Así es. Ajá. Dato muy Entonces no importante. perdamos la oportunidad. Tenemos todo para Tenemos crecer. todo para crecer, Así es. efectivamente. Ujú. Y bueno, pues ese sí fue un tema muy importante. Sí. Pues muy bien, mi estimado Federico, nos vamos a despedir. Pues yo me despido, les agradezco por un mes. Aquí los voy a dejar con mi buen amigo Héctor, con Muchas Saúl. gracias. Les agradezco además. Sí nos toca. Van a decir que he salido demasiado. Bueno, pues ahorita la última de ¿Este año? de este semestre. No, pues bien, Sí. buenas vacaciones en familia. Gracias. Me da mucho gusto. Diviértete Gracias. mucho. Descansa. Claro que sí, eso, Porque a tu regreso eso vamos a- intentaré. A tu regreso vamos a tener muchísimo trabajo. Claro que sí, con ¿No? mucho gusto. Y bueno, pues nos despedimos, estimado auditorio. Nos vemos dentro de 8 días aquí en su programa de Tu Espacio, que se transmite de las 8 a las 9 de la noche, todos los lunes. Muchísimas gracias, Federico. Muchas Gracias, gracias. Héctor. Que estés muy bien. Igualmente. Buen viaje. Hasta luego.